bueno, ya lleváis un rato esperando y me parece que hay ganas. Así que adelante. Muchas gracias. No sé si tienes un boli que me lo he dejado por ahí. Sí. Muy buenas tardes. Hemos acordado Ernesto y yo que voy a hablar ahora unos minutos breves y enseguida pasamos a una conversación con él, que es lo sustantivo del acto que nos convoca hoy. Me gusta empezar los actos de presentación de libros introduciendo una reflexión muy breve sobre qué es presentar un libro. Creo que está por hacer una teoría general del acto público, gracias. Yo no la conozco, por lo menos, una teoría general del acto público que nos desentrañara la esencia de en qué consiste un acto público, un acto oral, por contraposición a los actos escritos, y que al mismo tiempo supiera distinguir entre diferentes actos públicos, porque no es lo mismo una conferencia que una mesa redonda, que una clase, que la defensa de una tesis, que un sermón. Y sin embargo uno tiene la impresión de que, sobre todo en el ámbito latino, muchas veces se confunden los géneros, que estás dando una conferencia y parece un sermón, o estás haciendo la crítica de un libro y en realidad parece una tesis doctoral. A mi juicio hay algo que caracteriza a todos los actos públicos y algo en particular a las presentaciones de libros. A los actos públicos les caracteriza que están bajo la ley del prestar atención. Cuando uno está en un acto público, por ejemplo ahora, se encuentran las caras de personas que te están otorgando por unos minutos el don más sagrado que esas personas tienen, que es la atención. Y por eso, algunas veces, me refiero a esa hermosa expresión española de prestar atención, porque la atención en español no se paga, la atención tampoco se regala, sino que la atención se presta, y como todo préstamo debería ser devuelto con intereses, en la oralidad por lo menos, que son los intereses de la amenidad, del disfrute, del conocimiento, del sentimiento. Y por tanto todo acto público debería tener, a mi juicio, como principio absoluto, el que los asistentes que te han regalado, que te han prestado provisionalmente la atención, lo pasen bien. Que paséis un buen rato con la coartada de que Ernesto presenta su libro. Y luego, específicamente sobre lo que es una presentación del libro, a diferencia de una conferencia o un sermón o una arenga de un general o un discurso del presidente de la empresa el día en que se celebra asamblea, la diferencia, a mi juicio, de la presentación del libro es que mi papel no es el de criticar el libro o el de hacer una crítica literaria o un análisis filosófico. Mi papel es contribuir a la verdadera naturaleza de este acto, que es, a mi juicio, la celebración. Celebrar que se ha producido un nacimiento, celebrar que ha habido un alumbramiento después de una gestación, que en este caso es un libro, y celebrar la existencia de una nueva criatura. Por tanto, hay algo de ánimo celebrativo en el acto de hoy, no es una crítica acerada. No me vais a mí, no habría motivos además, pero es que no me vais a mí como un crítico que trata de encontrar las triquiñuelas del libro o desvelar verdades ocultas, ¿no? Yo querría, como si hubiera nacido un bebé, descorchar con vosotros una botella y celebrar el nacimiento de un libro, de la pródiga inteligencia de su autor, celebrando al libro larga vida y celebrando al autor también larga vida. Y con este preámbulo, si os parece bien, empezamos a lo sustantivo, y es que celebrar el libro haciéndole yo preguntas a Ernesto, que yo sé que sobre todo venís a escuchar a Ernesto. Yo voy a intentar pincharle un poco para que, forzando un poco la situación, obligarle a Ernesto a que nos diga cosas que quizá en situación de mayor comodidad no dice, pero bajo presión sí. Mira, la primera pregunta. Esta pregunta no es particularmente original. En realidad en este acto no pretendo ser especialmente original. ¿Por qué un ensayista elige un diálogo
para expresarse. ¿Qué ha encontrado en el ensayo como género literario? Yo he defendido muchas veces que la filosofía es un género literario y que, por tanto, responde a uno de los géneros que la tradición ha ido formando para que el autor se pueda expresar. Entonces uno puede tener un ánimo poético, o dramático, o narrativo, o ensayístico. Él ha probado con éxito la tesis doctoral, el ensayo filosófico, la teoría de la cultura, y ahora irrumpe con un ensayo. Esto tiene que ver necesariamente con un afán expresivo que el ensayo probado en géneros anteriores no le satisfacía y que buscaba otro modo de expresar. Me gustaría que me hablaras de por qué ahora un diálogo. Bueno, antes de responder a tu pregunta, también haciendo honor a las convenciones del género, pues quiero dar las gracias a la librería que nos acoge, por supuesto a ti, Javier, por hacer los honores de presentador, a mi editora María y a mi jefa de prensa o directora de comunicación, Elena, así como a mi madre y a mi hermano ya puestos a celebrar y a felicitar a la gente. Me encanta que empieces haciendo una exposición del género oral, y en concreto de este género oral que es la presentación, porque el diálogo filosófico es un género escrito que pretende acercarse de manera verosímil o artificiosa a eso que llamamos oralidad. Y un tema que está detrás de muchos de los diálogos de Platón, incluido uno que estoy versionando justo ahora mismo, el Fedro, es si se puede hacer filosofía por escrito o si la única filosofía genuina es la filosofía que se produce oralmente, porque, dice Platón en el Fedro, cuando uno le pregunta a los textos, estos no te devuelven la palabra, no te devuelven la atención con esos réditos o esos intereses que tú antes señalabas. Sin embargo, constantemente estamos dialogando con los clásicos. La ventaja es que al leer dialogamos con la imagen que tenemos de esos clásicos y de alguna forma, después de pasarme muchos años leyendo los diálogos de Platón y dando clases también sobre él, sentía que tenía una deuda, quizás no la deuda del final del Fedón, ese gallo que se debe a Asclepio, pero sí una deuda literaria. Y desde el comienzo de mi trayectoria como autor publicado, en 2019 en realidad, con el trap, un tema que me estaba ya reconcomiendo, un tema que me producía comezón, era el asunto este de la relación entre oralidad y escritura. Me parece una coincidencia increíble que justamente señales esta confusión de géneros que existe en el mundo hispano, tanto los escritos como los orales, porque en el libro inmediatamente previo a este que estamos celebrando su nacimiento, es curioso que estemos celebrando el nacimiento de la muerte, comienza con un prólogo para hispanos de ambos hemisferios, en el que recuerdo esa cita de Ortega en el prólogo para alemanes, donde dice algo así como: si en Alemania supieran lo que es ser filósofo en España, consiste en ser confesor por las mañanas, crítico literario por las tardes y torero por las noches, ¿no? Entonces, debe ser algo católico, es decir, una pretensión de universalidad, esto de que el filósofo o el intelectual en el mundo hispano tiene que, aparentemente, hacerlo todo a la vez, ¿no? Ser un confesor o un consejero de príncipes, ser un galán y ser un señor al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, respondiendo a tu pregunta, definitivamente, la razón principal por la cual me he embarcado en esta trilogía narrativa, y empezando por un formato muy ortodoxo de diálogo, era esta obsesión por la interlocución, por el intercambio de opiniones. Cuando estaba escribiendo el libro del trap, lo que más me interesó del material que estuve trabajando eran las entrevistas y, sobre todo, cómo ser fiel a esa oralidad que está en la música urbana, pero también en las preguntas y respuestas que se creaban en torno a esa escena. Y a lo largo de los siguientes libros, siempre en el prólogo o en los textos compilados en Memorias y Libelos o en Ética, Estética y Política o en Otro para el Agua, volvía a surgir una y otra vez el tema de la oralidad. Puedo contar, nuevamente lo he contado 1000 veces, pero tampoco quiero ser original yo en esta presentación. Puedo contar la famosa anécdota de cómo me crucé justo unas cuadras más allá, ahí donde está el kiosco de la plaza de Atocha. Me crucé con Nacho el Loco, un tipo conocido de mi barrio, y viéndome pasar por allí, él que me conocía de mi adolescencia como el Lechuza, por mis ojos, no por Minerva, porque no estaba entonces yo muy interesado por la filosofía ni por la guerra,
me llamó Lechuza, y, hombre, Lechuza, ¿a dónde vas? Y dije, no, a un congreso de estética que se estaba celebrando justo en este mismo museo, un par de salas más para allá. Y dijo, hostia, un congreso de estética, ¿eh? Tú sí que sabes. Esto es lo de las tetas, ¿no? Esto es lo de las tetas. Entonces, claro, los malentendidos orales, que en Platón son constantes, me llaman poderosamente la atención. Y al final he tenido que componer un diálogo porque no podía con ellos, efectivamente. Esto también me recuerda otra de las características del acto oral, que además tiene que ver con la pandemia, y es que en la pandemia se dice siempre que hemos desarrollado las nuevas tecnologías, y decía, bueno, es que en realidad el problema de las tecnologías es que es verdad que te ponen en directo, pero no te ponen en vivo. Y la prueba es que en Internet no se aplaude. Y claro, los escritores como Ernesto, cuando tenemos, creo, ¿no?, un profundo resentimiento contra la gente que tiene una profesión en la que te aplauden. Te aplaude un actor, le aplaude un actor, pero es que al director de orquesta le aplauden no cuando termina el trabajo, sino incluso antes de empezar el trabajo. Y entonces, mientras que nosotros hacemos un párrafo y cuando te has pasado 4 horas haciendo el párrafo y cuando termina te mandan a la farmacia o te dicen que tienes que poner la mesa. Entonces tenemos un gran resentimiento contra la gente que me aplaude. Entonces, ¿qué hacemos? Actos como este, en la que pasas de lo escrito, del diálogo, a la oralidad, para que quizá, aunque sea mendigando, al final se produzca un aplauso, que sea un aplauso a dale, vamos. Sí. Siguiente pregunta. O sea, ahora estamos celebrando el Ulises, que representa de alguna manera la vida de una persona, Leopold Bloom, durante 24 horas sobre el fondo de la historia de la Odisea. Este libro es una conversación nocturna, madrugada, sobre el fondo del Fedón de Platón. Entonces es divertido, igual que hay muchas investigaciones que indagan sobre las transposiciones que hizo Joyce en el Ulises, y te dicen que si Molly es Circe u otras equivalencias. Aquí también me apetece hacer algunas equivalencias sobre la transposición. Por ejemplo, ¿quién es Sócrates? Entonces la respuesta, evidentemente, que Sócrates es Einstein. Entonces la pregunta es, ¿por qué? O sea, de todas las personas que existen en el mundo, ¿por qué te ha parecido que para hacer una transposición de lo que Sócrates era para los atenienses en el siglo V, tienes que escoger una mujer filósofa, carmelita, santa y medio mártir? ¿Por qué te ha parecido que es una buena transposición? Porque es evidente que una carmelita no es para el siglo XX lo que Sócrates es para el siglo V. Hay una equivalencia libérrima, pero hay también una discrepancia. ¿Por qué te pareció que a la hora de hacer una transposición del Fedón al siglo XX esta podía ser una buena representación de Sócrates? Antes de responder a tu pregunta, quiero hacer un apunte al asunto del resentimiento ante el aplauso, o ante la falta de aplauso, porque a mí me pasó al revés. Es decir, yo he pasado la mayor parte de la década, los 2010, dedicándome a la oralidad, a mendigar esos aplausos. Incluso hice una gira filosófica por México para mendigar aplausos al otro lado del continente, aplausos mexicanos, que son bastante más fervorosos y más respetuosos también, y aunque también un poco peligrosos, dependiendo de dónde estés. Y después de pasarme muchos años haciendo este formato, me di cuenta también de lo triste del acto público en muchas ocasiones, y en concreto me pasó, la experiencia crucial para mí fue la asistencia al programa de radio, podcast Vodafone You, y asistir desde la pecera, antes de ser introducido como entrevistado, a el formato de las risas enlatadas. Es decir, un público que va allí a tomar un bocadillo y que, como está al lado de Yo soy una pringada o de Percebes y Grelos o de alguna de estas youtubers conocidas, pues ríe cualquier tipo de chorrada leída desde el teleprompter y aplaude cuando ponen arriba, ¿no?, aplausos y risas, ¿no? Y fue justamente en ese momento, a comienzos de 2018, cuando me tenía que poner además con la tesis doctoral, que me di cuenta que yo quería abandonar la oralidad. Y desde entonces es mi propósito. O sea, realmente yo quiero huir ya del aplauso. Pues me pasas el cassette de risas enlatadas, que me viene a veces bien. Claro, en la Fundación Juan Marc, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo porque yo tengo una vocación
creo que es una vocación típica también de cierto tipo de filósofo, un poco martiriológica, ¿no? Entonces, yo creo que el filósofo tiene que estar a la contra, que debe ser mundano, pero no debe pertenecer a este mundo, ¿no? Que debe estar también contra los prejuicios, contra las opiniones habituales del mundo en el que vive. Y Edith Stein, por muchos motivos, es otra filósofa que iba a la contra. Y que va a la contra también incluso de la reivindicación feminista de las filósofas del siglo XX. De todas las conocidas en la primera mitad del siglo pasado, probablemente sea la menos reivindicada, porque era la que menos se adecua y se adecuaba al canon de lo políticamente correcto. A diferencia de Simone Weil, o a diferencia de la otra Simone, de Beauvoir, no era una feminista, ni tampoco era de izquierdas, sino que se situaba en una tradición liberal, primero próxima a Husserl y luego más tarde a Santo Tomás. Pero sus posiciones políticas tenían que ver más bien o con el liberalismo o con un conservadurismo vinculado a la Iglesia Católica. El motivo por el que yo llego a Edith Stein es fortuito. Me compré sus obras completas porque estaban a un buen precio, editadas por el Monte Carmelo, y quería en concreto leer un texto que ella escribió con motivo del 70 aniversario del nacimiento de Husserl, su cumpleaños. Era un texto en el que él ponía a dialogar sus dos maestros. Edith Stein, en las obras que tienen editadas en el Monte Carmelo, tiene un primer tomo de obras fenomenológicas, su tesis doctoral sobre la empatía, que, claro, cuando las feministas se acercan a aquello y ven que está la Einfühlung alemana y que está el problema de si existen los otros y tal, y la meditación cartesiana... Está en Trota también, ¿no? Está en Trota editada, efectivamente, pues de repente dicen, esto no era lo que yo me esperaba cuando se hablaba de la empatía, ¿no? Y luego tiene un segundo tomo, comentarios a San Juan de la Cruz, unos intentos de desarrollar una filosofía sistemática donde Santo Tomás se articule bajo premisas de la idética husserliana, en fin. Leyendo ese diálogo, di con la protagonista. Yo sabía que quería hacer una versión del Fedón, sabía que quería que el narrador testigo fuera Jantipa, la mujer expulsada, esposa de Sócrates, que pasa la historia por ser una de las peores esposas de la historia, pero no tenía el protagonista. Y ya todo lo demás se fue sucediendo. No quería hacer exactamente una transposición exacta del diálogo platónico, algo que me obsesionó mientras estaba en el proceso de documentación para esta trilogía, era ver fenómenos contemporáneos de diálogo. Y hay algunos filósofos que recurren a ello. Timothy Williamson es uno que ha hecho un texto interesante. Yo tengo la razón y tú no, filosofía en el tren se llama. Pero es curioso como el género del diálogo, que era el género canónico durante muchos siglos. Incluso en el Renacimiento, incluso Hume. Sobre todo en el Renacimiento, en paralelo a la decadencia de la retórica, desaparece. En el mismo momento en que la retórica es sustituida por la filología, es decir, el arte de la palabra hablada frente al arte de la lectura... No la retórica eclesiástica, que a mí me divirtió mucho la retórica, y la retórica que decayó en el Renacimiento, sin embargo, se mantuvo en la retórica eclesiástica. Por ejemplo, Fray Luis de Granada tiene un libro sobre retórica eclesiástica, que tuvo mucha influencia porque en cambio el sermón seguía funcionando. Eso es. Pero me refiero sobre todo a la decadencia, no en el Renacimiento, sino en el siglo XVIII. Como a partir del siglo XVIII, sobre todo la filología alemana, pero bueno, ese meterse muy, muy en harina, la retórica, es decir, el arte de los tropos, del buen hablar, de la disposición del discurso, se sustituye por el arte del contraste de manuscritos, de en fin, de la falsificación de ciertos documentos en el pasado o no. Es paso de la oralidad al escrito también. Efectivamente, ese es el asunto. Bueno, total, que... no sé ni lo que estaba diciendo, pero vamos, que claro, que yo no quería transponer exactamente el formato platónico porque creo que lo que terminó matando al género del diálogo en la época moderna es que el diálogo fue sustituido por la novela. Este es el asunto. Y en la novela, la canónica, digamos, del 18 hasta comienzos del 20, el narrador está presente en todas partes, pero visible en ninguna. A la manera de Flaubert o del propio Joyce en el retrato del artista adolescente. El narrador omnisciente. El narrador como un demiurgo que está distanciadamente afilándose las uñas. Y lo bueno de coger de que me llegara una protagonista con la que yo no comparto prácticamente ninguna posición filosófica, como es el caso de Edith Stein, aunque sí que me interesan sus tesis fenomenológicas de la primera etapa, es que podía actualizar el género del diálogo sin convertirlo en un panfleto. Es decir, el Sócrates de mi diálogo no soy yo. Es otra voz más que hace de, si se quiere, repartidor de juego, hace de mediocentro y va dándole el pase de gol, si se quiere, al jugador de turno.
Pero es quizá la figura vista más simpática, pese a todo. Sí, probablemente, pero precisamente por esa función neutral y menos filosófica que personal. Mientras que las otras son fanáticas de su posición, sea Eda Margolius, a.k.a. la kantiana de Checoslovaquia, o Charlotte Delvaux, a.k.a. la comunista francesa, o Filomena Köhler, la gitana Que lea panteísta, Milamovich. que lea a Milamovich Möllendorf. No son palabras. Efectivamente, efectivamente. Frente a estas que son defensoras muy acérrimas de sus posiciones y que son el equivalente a simias, a Cebes y a los pitagóricos heterodoxos que aparecen en el Fedón, Jantipa, Jantipa y a su vez Teresa, Edith Stein, representan un poco una cierta neutralidad y una cierta tolerancia católica. Sí. Bueno, entonces hay otra transposición, ya te has avanzado un poco, pero claro, y es por qué, supongo que tiene que también hay un deseo de corregir deudas culturales que Platón naturalmente tenía. Y es que los miembros de su diálogo son todos hombres. Los de lo tuyo son todos mujeres. ¿Por qué? Por razones sistemáticas. La elección es más fácil cuando no hay nada que elegir. Y entonces, a la hora de versionar los diálogos de Platón, yo quería que tuvieran en el título este aspecto añejo, porque ya no es neoclásico, es casi rancio, ¿no? Poner dos títulos. No es un subtítulo del morir, es el típico contratítulo que ponían los filólogos de Alejandría. Además, cosa curiosa que sucede en los diálogos de Platón, que es que no tenemos ningún diálogo que se llame el Sócrates. Es decir, todos los diálogos se titulan refiriéndose a un personaje secundario, normalmente el que hace de narrador testigo o el acompañante de Sócrates. Incluso los diálogos en primera persona de Sócrates no se llaman Sócrates, ¿no? Entonces, quería empezar quería que en el título apareciera un nombre acompañado de un subtítulo más filosófico teórico, digamos, profundizando en el tema del diálogo. Y entonces, releyendo el Fedón, dije, ¿cuál de todos estos personajes puedo seleccionar? Y me vino a la mente que en realidad en la obra de Platón aparecen a lo sumo 7 mujeres, que son Safo, Diotima de Mantinea, como referencia... Safo mencionada, claro. Diotima de Mantinea también por voz de otro. Aspasia, que aparece en este diálogo, en el Eutifrón. ¿En Eutifrón o no? Creo que sí, en Eutifrón. Gracias. ¿Ves lo bueno de la oralidad? En el Menéxeno, que es una versión del discurso de Pericles ante los muertos, efectivamente. Gracias. Y la propia madre de mujer, la madre de Platón, que es Perictione, Jantipa, la esposa de Sócrates, y como figuras que no están en los diálogos de Platón, pero sí que son recogidas en la tradición como mujeres reales que asistieron a la academia, Axiotea y Lastenia. Y al tener tan solo un cómputo de entre 5 y 7 mujeres que participan de la vida activamente en la vida y en la obra de Platón, era más fácil componer una trilogía a partir de esos 5 protagonistas que tener que buscar cábalas. Y ya una vez dada la narradora testigo y dada la protagonista, todo lo demás se sucedió. Inicialmente estaba dudando si meter algún tipo de hombre en el debate, pero estudiando el desarrollo del campo de concentración y exterminio Auschwitz, me di cuenta de que en el momento justo en el que llega Teresa al campo de concentración ya se produjo la división de sexos en hombres y mujeres. Y de todas formas, el asunto sexual o el asunto de género es algo que Primo Levi lo expone brillantemente. No se suscitaba en el campo de concentración. Es decir, estaban tan hambrientos y tan famélicos que las funciones sexuales se redujeron prácticamente a lo mínimo. Ese es el motivo principal, es estructural. Una vez dado la localización y los personajes principales, los que estaban rodeando el asunto solamente podían ser mujeres. Aunque la contrafigura del capo, Elias Lintzin, sacado también de la trilogía de Auschwitz de Primo Levi, es una persona también histórica que aparece mencionada en esas obras de Primo Levi, es un hombre que está en el lado de los varones. Pero que no interviene. Que no interviene más que como una figura a la que se ve, pero que nunca llega a hablar. Te preguntaré sobre ello ahora. Es verdad que Jantipa tiene mala fama por ser antipática, pero
pero es que Sócrates tiene la fama de ser el hombre más feo de su época. Y de hecho Nietzsche hizo de su fealdad un símbolo de la inversión de los valores antivitales que llevó a cabo Sócrates. Ved cómo en realidad impuso la moral del esclavo, que es la moral antivital, y la expresión de su maldad fue precisamente su fealdad, así que a lo mejor Antipa tenía razones para ser antipática. Hay otro tema, y es otra transposición respecto al Fedón, y es que a mí me parece que genera un cierto problema en el dilema que se plantea, no el dilema que plantea el libro, los que se mencionan, sino el dilema en general. Quizá luego les hagamos un poco más de punta, que es el contexto. Porque claro, Sócrates vivía en una sociedad bien organizada, lo que podríamos llamar anacrónicamente un Estado de Derecho, que se aprobaban las leyes, y él dice, una de las cosas por las que dice que no quiere fugarse es porque no quiere ir en contra de la ley, no quiere hacer un acto injusto. Mientras que el contexto social en el que tú emplazas tu diálogo no es un lugar donde se aprueben leyes cuyo incumplimiento sea injusto, sino que de alguna manera es la representación del mal absoluto, que es un campo de concentración. ¿Querías que en el debate que vamos a tener ahora sobre la decisión que tiene Teresa, qué te aportaba ese mal absoluto? ¿Estás de acuerdo con que el nazismo es el mal absoluto, como por ejemplo pensaba Adorno? Utilizas en un momento dado una alusión a lo de ad Hitlerum, que es el argumento ad Hitlerum, y es cuando tú alguien dices, bueno, esto lo haría Hitler, y entonces cuando ya lo hace Hitler ya no se puede discutir porque Hitler es el mal absoluto. Claro. Pero también es una manera de interrumpir la conversación, porque claro, aquí en el diálogo en ocasiones tenemos argumentos que son desechados porque parece que lo podría hacer el nazismo. Entonces, ¿de qué manera influye en la conversación sobre la muerte, sobre la vida, sobre ya veremos, ahora os voy a mencionar, sobre la inmortalidad del alma, sobre los actos y su calificación moral? ¿De qué manera influye que el contexto sea un campo de concentración en lugar de una ciudad que aprueba una ley? El escritor alemán Heinrich Böll decía que el nazismo se produjo justamente en Alemania porque los alemanes eran demasiado obedientes ante la ley y que lejos de ser un Estado basado en el puro hecho, el nazismo se apoyó sobre la obediencia de vida, sobre el sentido del deber, y apelando a las leyes de excepción de la Constitución de la República de Weimar. Y la época, y ahí está toda la teoría de Carl Schmitt al respecto, ¿no? El Kronjurist, el jurista coronado del nazismo. Yo no estoy seguro si Sócrates fue condenado en una época de Estado de Derecho o de Estado de excepción. Hay que recordar que la condena de Sócrates se produce después de una época muy tumultuosa, después de la tiranía de los 30 tiranos. Se hace una amnistía donde se van a perdonar los crímenes de sangre que se han producido durante esa época. Se mató a un porcentaje bastante elevado de la población ateniense, no recuerdo si llegó al 5% incluso de la población de Atenas, que fue una barbaridad, en un gobierno que duró 3 meses. Y está la duda también de si a Sócrates se le condena por exceso de democratismo. Pero él dice que no quiere irse, en parte, por incumplir una ley, cosa que aquí no podrías decir, ¿no? Se le echa en cara, de hecho, a Edith Stein, que se quiera sustraer a las leyes de su pueblo, societas delinquere non potes. La sociedad no puede delinquir. Eso es la conclusión a la que se llegó en los juicios de Nuremberg. La culpa se tuvo que distribuir entre los capos, entre los cabecillas, entre los individuos, porque la sociedad per se no podía delinquir, aunque ella votó democráticamente a Hitler, a pesar de todo lo que se diga acerca de los apoyos, de los industriales que financiaron el partido nazi. Al final hubo gente que puso su voto a favor de un tipo que... Dices, ella es Alemania. Claro, ella, claro, sí, ella Alemania, así como una mujer turgente también, sí. Claro, y una vez, y quería subrayar también el asunto del, aparte del anacronismo, la artificiosidad del género literario. Yo creo que Kant dio con la clave al entender que las ideas platónicas no eran cosas que estuvieran en un mundo aparte, sino que eran ideales regulativos.
y que el propio género del diálogo es un género ideal que no se produce en ninguna parte. Aquel que quería presuntamente imponerlo en Atenas fue condenado a muerte, y nada es más artificioso que una persona justo a punto de ser condenada y ejecutada se ponga a dialogar acerca del alma, Dios, etc. Y eso se traspasa al propio diálogo. Es decir, en el diálogo hay muchos juegos de palabras, empezando con la artificiosidad de que supuestamente están debatiendo en alemán, pero todos los retruécanos, todos los juegos de palabras sean en castellano. Que todos los personajes tengan 2 o 3 nombres. Algunos prefieren ser llamados por el apellido, de soltera o de casada, por el título eclesiástico, por el título laico, en fin. Y me he alejado mucho, pero si el nazismo era el mal absoluto, ya digo que era por esta obediencia ciega a la ley con independencia de la justicia o no de las leyes así promulgadas. Una reflexión sobre el título me permite dividir el libro en 2 partes. Hay el título que es Xantipa o el morir. Para mí el morir, y en esto me inspiro en el propio libro, sería más bien un acto ético, porque es una acción. Y corresponde, a mi juicio, con exactitud, a la primera mitad del libro. Pero en la segunda mitad del libro, para mí, no se debería titular tanto el Xantipa o el morir como Xantipa o la muerte, porque la segunda parte del libro es ontológica, no es tanto ética. Sobre la primera parte del libro, que hacer una pregunta, y sobre la segunda, otra. Sobre la primera, hay una frase que me gustaría, realmente esto no es una pregunta retórica, realmente me gustaría saber más, porque me parece extremadamente sugerente, una afirmación, no la tengo copiada literalmente, pero que más o menos es sobre las acciones supererogatorias, que la defines como es normal, como aquellos actos que, no siendo obligatorios, son dignos de elogio. Entonces se hace un diálogo muy interesante en el que se van produciendo se va desentrañando la esencia de este tipo de actos, y en determinado momento dices que la existencia humana analizada en su conjunto podría ser considerado un acto supererogatorio. ¿Por qué? Bueno, dices por la libertad. Claro, no por la libertad, no, pero que creo en ello, es verdad. Es el acto de la libertad, y es una teoría que está en el propio Ortega, ¿no? Sí, uno se compromete con una serie de proyectos vitales dentro de los cuales tiene una cierta libertad, y eso es el carácter supererogatorio, que digamos que por así decir, el deber ser viene después del ser. O sea, que el derecho viene después del hecho. Uno ya se ha encaminado en una determinada dirección, y dentro de ese campo, de esa dirección que ha tomado, surgen ya determinadas obligaciones o deberes. Nadie te fuerza a alistarte al ejército, pero una vez te has alistado al ejército, surgen esos compromisos, esas obligaciones. Hay una frase muy hermosa en el libro que dice: nadie te obliga a hacer una promesa, pero si la haces, debes cumplirla. Es decir, puedes un acto supererogatorio hacer una promesa, no estás obligado, pero una vez que lo haces ya no es un acto supererogatorio, es un acto debido. Eso es, y yo creo que es el punto de contacto entre el ser y el deber ser que permite solventar la objeción clásica de la falacia naturalista, de que no se puede saltar del ser al deber ser. Instituciones como la promesa, entre otras muchas, permiten ese salto. Uno realiza determinados actos que generan su propia obligación. Igual que cuando uno escribe un libro, nadie te fuerza a escribir un libro, pero ya que lo escribes, escríbelo bien, ¿no? A mí te voy a decir, yo como he leído la frase, un poco como dices tú orteguianamente, que vivir, el existir en su conjunto, no es un acto debido, no nacemos con una obligación, sino que tiene algo de lujo. Un poco orteguianamente, que nosotros en realidad vivir es un acto deportivo, en el que, como hacen la gente que tiene... Vivir es un deporte de alto riesgo, y cuando practicas un deporte de alto riesgo asumes las fracturas y las heridas que eso produzca. Me gusta mucho la vida, no tanto como supervivencia, que sería el acto debido, el que tenemos que sobrevivir, sino la existencia como lujo. Sí, claro, vivir no es preciso, navegar es preciso.
que es una célebre cita, yo no sé si es de Tácito, de Tito Livio, describiendo no sé qué en batalla o guerra civil romana de todas las que hubo, pues uno de estos generales a sus soldados que no se querían embarcar en los barcos le dijo esta frase, una frase muy enigmática que ha sido repetida en muchas ocasiones. Yo la repetí de hecho en el funeral de mi abuelo, que cantaba mucho la canción del marino. Bueno, no vamos a cantarla porque es una canción que también se los trae, es una canción de la época, en fin. No rompamos, no rompamos el debido decoro. Entonces, y han interpretado muchas maneras, ¿no? Pero una de las interpretaciones posibles es que la vida está hecha de imprecisiones, ¿no? Pero dentro de esa vida hay determinadas actividades que requieren de una precisión absoluta. Entre ellas la navegación, que para Platón era la metáfora para comprender la política. Sí. Si a la hora de navegar no eliges democráticamente quién va a llevar el timón, sino que se encarga el que más sabe, porque el Estado se rige políticamente en base a el que mejor habla, el que más guapo aparece delante de la cámara. Y ahora la segunda parte. Y esta parte le tengo que hacer una reflexión por lo siguiente. O sea, la segunda parte hemos dicho que es ontológica, no es tanto sobre el morir, sobre la muerte. Y la segunda parte reflexiona sobre el mal. Y además hay momentos en que me parece que no solamente recrea el Fedón, sino que recrea el ambiente de los diálogos de Séneca, con reflexiones que tienen ese punto de casi de cuestión lógica, y es el alma simple o es el alma compuesta, cosas que hoy la gente no o sea, que parece que está recreando no solamente personajes, sino temas de reflexión antigua. Habla también de el alma, el mal, la muerte, la escatología cristiana, el infierno, el cielo. Y yo quiero tener una reflexión sobre la muerte, que es la siguiente. En otro lugar, yo critiqué la actitud de Sócrates ante la muerte, porque me parece que es una actitud poco creíble. Adopta ante su muerte la sensación de que está en una reunión con damas, en un salón, una reunión mundana, con una suavidad, una ligereza, una bonomía que es impropio de alguien que está a punto de morir. Y el otro modelo es el modelo de Wittgenstein, que es Jesucristo, que sin embargo suda sangre, pide a su padre que le aparten este cáliz y muere exclamando un gemido de dolor y desesperación. Entonces, para mí, la actitud antigua ante la muerte es la de Sócrates, la actitud moderna ante la muerte sería la de Cristo, porque, y no voy a desarrollar esto porque prefiero que hable Ernesto, porque a mi juicio la muerte es un invento moderno. ¿Por qué? Porque durante siglos existía la muerte, pero en realidad la muerte era algo accidental respecto a lo que realmente importaba, que era el cosmos. Y si el cosmos es lo que importa, como dice Hegel, la verdad está en el todo del cosmos, que se muera una persona, peor para ella, pero el cosmos sigue siendo bueno, verdadero, magnífico y esplendoroso. Pero claro, cuando llega la subjetividad moderna y lo único que importa es la totalidad del yo, cuando se produce la muerte, muere todo. Entonces, ¿qué nos encontramos en Stein o en Teresa? Que no imita su modelo, que es Jesucristo, sino que imita a Sócrates. Es por qué Teresa, en un campo de concentración, metida en un lugar inmundo, a pocas horas de sufrir una tortura indecible, que se describe un poco de cómo va a ser la cámara de gas, que se imagina a una amiga, una de las contertulias, de rodillas, ahogándose y convirtiéndose en cadáver, que se va a convertir en humo. En lugar de sentir angustia, ¿por qué? ¿No te parece? A mí me parece ofensivo el desprecio de Sócrates ante el misterio atroz e indigno que implica en que cualquiera de nosotros algún día nos vamos a convertir en cadáveres. Él pretende decir con eso que en realidad no me importa nada porque mi patria es la vida inmortal. Pero Edith Stein tampoco argumenta tanto aquí sobre eso.
¿Cuál es la actitud? ¿Por qué has querido que la actitud de tu protagonista sea tan mundana, a imitación de Sócrates, ante la inminencia de la muerte? Claro. A mí me impactó bastante en el Viktor Frankl, el libro este que tiene también sobre los campos de concentración, El hombre en busca del sentido, que dice que a las cámaras de gas la gente podía entrar o bien farfullando o bien con un rezo en la boca, ¿no? Y por las noticias que tenemos de cómo se comportó Edith Stein en los minutos antes de ser llevada a la cámara de gas, pues adoptó más bien esta posición que no otra. Y ahí quise ser fiel, digamos, a la figura histórica. Ya lo hemos dicho, ¿no? Todos los personajes que aparecen son históricos y de hecho muchos de ellos están seleccionados a conciencia para que se ajusten un poco en el perfil previamente esquemático que yo les había dado de representar eso, un pensamiento kantiano, un pensamiento materialista, un pensamiento teológico, ¿no? Y claro, también hay que señalar que bueno, esto quizás me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero los nazis entendían que la cámara de gas era la forma de ejecución más humanitaria posible. Sí, lo dices. Que, a diferencia, por ejemplo, de las ejecuciones antisemitas en Rumanía, que consistían en meter a los judíos en trenes y hacerlos circular durante semanas para que se murieran de hambre, comiéndose, y de canibalismo entre ellos, pensaban que 5 minutos de gaseamiento, o entre 2 o 3 minutos que perdían la conciencia de gaseamiento era algo mucho más benévolo, ¿no? A pesar de las imágenes grotescas, digamos, y desde el comienzo se dice, las víctimas que peor lo pasaron fueron los que sobrevivieron. Es el síndrome del superviviente, del que habló Adorno. Y Primo Levi, que se tiró luego por todos, la conciencia. Efectivamente. Y que se comienza, de hecho, con una cita de Rafael Sánchez Ferlosio, justo después del ahogamiento en el Jarama. Se dice literalmente: por eso cuando alguno se muere y empiezan pobrecito y pobrecillo, esas lástimas que se sacan, me da por pensar, ¿y los otros? ¿Y los que se quedan? Esos son verdaderamente los que se llevan el rejón, pero calado hasta los hígados. A eso sí que merecerá compadecerlos. Entonces yo creo que Edith Stein se compadece de las que se quedan. También había una figura que fue exiliada de Atenas, no recuerdo la cual de todas las que también expulsaron por diversos motivos, que a los que se quedaban, a los ciudadanos atenienses les decía: y ahora os reto a quedaros, ¿no? En una ciudad que expulsa que mata a sus mejores ciudadanos y que expulsa al resto de filósofos. O la famosa anécdota de que Aristóteles se exilió voluntariamente de Atenas para que la ciudad no cometiera pecado por segunda vez contra la filosofía, ¿no? Y siendo la primera la de Sócrates. La de Sócrates. Podríamos haber remontado a la Anaxágoras, pero por segunda o por tercera vez, ¿no? Y yo creo que Edith Stein se va con ese relajo, aparte de la promesa de la inmortalidad de la vida más allá, se va también con la tristeza de dejar a sus amigas en un mundo en un valle de lágrimas. O sea, como casi que su destino no es necesariamente peor que el de los que sobreviven. Efectivamente. Bueno, entonces hay una pregunta, y yo por mi parte estoy a punto de terminar. Una pregunta que es una pregunta esencial. Quien no haya leído la novela Diálogo debe saber que, y no destripo nada, que unas amigas acuden a donde está Teresa, Edith Stein, para intentar convencerla de un plan en virtud del cual se salva de una muerte inminente. Entonces se produce un diálogo lleno de pasión y lleno de inteligencia sobre cómo convencer a Teresa de que acepte ese plan y por tanto salve su vida. Corrígeme, Ernesto. Yo quiero hacerte una pregunta. La pregunta, ya la anticipo, es: explícame al final por qué no se la convence. ¿Por qué no se la convence? Esta es la pregunta fundamental. Y la reflexión previa es: hay un argumento que o yo me equivoco mucho o yo no lo he leído. Vale. Que sin embargo, de todos los que se dicen, es el que a mí quizá más me hubiera convencido. Que los que intervienen en el diálogo creo que no aducen, salvo que tú me digas que sí. Para mí el argumento más poderoso hubiera sido: porque si no muero yo, muere Elías. Porque era Elías el otro, ¿no? Sí, Elías Lindzen, sí. Entonces, el plan de salvación de Teresa es que muera otro. Fijaos, yo que conozco por dentro la cultura cristiana, hay una cosa que nunca he entendido bien de los evangelios.
y es cuando dicen que Jesús murió por nosotros, tú te lees el Nuevo Testamento y lo que ves es un señor que se va a rezar, le apresan y le ajustician. No se ve ni atisbo de muerte sustitutoria. Luego la Iglesia ha interpretado que esa muerte es sustitutoria, es por todos nosotros. Pero no lo ves, ¿no? Es que dice, bueno, iban a matar a Barrabás, pero él mismo dice, no maten a Barrabás, me matáis a mí. Esto no ocurre. Sí apareció en Auschwitz el padre Kolbe. Había una fila de personas que tenían que condenar a 1 de cada 10. Cuando le tocaba a 10 a un señor, el padre Kolbe, que estaba al lado, se cambió y dijo, esto es una muerte sustitutoria. Aquí, en tu relato, yo veo una muerte sustitutoria. Que dijera ella, no, porque si no muero yo, tiene que morir Elías. Se dicen todos los argumentos menos ese. Creo. Y entonces la pregunta es, quitado ese argumento, primero, ratifícame que ese argumento no se aduce. Y segundo, al final, ¿por qué ella decide morir? Para dar testimonio. El mártir sabemos que significa en griego testigo, testimonio. Eso lo dice la narradora. Eso lo dice la narradora, que se da cuenta que la resistencia tiene como ideología resistir, sobrevivir para contarlo. Pero en realidad el testimonio más poderoso es el de los que murieron. El de los que no quisieron poner a otro en su lugar. Y el argumento se expone quizás de una manera un poco enrevesada a través del experimento, que ahí queda mi pequeña vena de filosofía analítica, el experimento del trolley problem, que se ha convertido en un meme, este famoso tipo que está al lado de una palanca y puede desviar un tranvía, en lugar de atropellar a 5 personas, debería atropellar a una, ¿no? Y yendo a lo de la sustitución, una lectura que fue para mí fundamental terminando el libro fue Los hermanos Karamazov. Y en Los hermanos Karamazov me di cuenta que al final lo que hace Dostoyevsky es tratar el problema de la redención y de la salvación como si fuera un problema policíaco. Porque igual que en muchas ocasiones no sabemos quién ha cometido un crimen, también es una gran incógnita si nos vamos a salvar o no. Y está esa escena brutal de Los hermanos Karamazov, donde el santo de la ciudad, nada más morir, se pudre su cadáver, y entonces todos los que le adoraban dicen, el juicio de los hombres no es lo mismo que el juicio de Dios, y no sabemos si se condena o se salva, ¿no? Y lo que aparece, y el tema fundamental de esa novela tan larga, es la culpa compartida. El hecho de que, al final, en el crimen de la salvación o de la condena, todos somos cómplices. Y que, aunque tú nunca le hubieras dicho a tu hermanastro que matase a tu padre, de alguna forma tu actitud en el mundo, tu modo de ser en el mundo, te hace cómplice de las muertes o de las salvaciones ajenas, ¿no? Y esto por el tema que al final todo el mundo muere por todo el mundo, de alguna forma, ¿no? Porque es una cosa de estadística. La muerte de una persona es una tragedia y la muerte de 1 millón es una estadística. Quizás ya estoy desbarrando y deberíamos pasar a otra etapa de esta presentación, pero efectivamente, la motivación principal de Teresa Edith Stein es dar testimonio y... ¿Dar ejemplo? No dar ejemplo. Dar el martirio como testimonio. El martirio como testimonio. Como testimonio de una época en la que uno no ha elegido la posición que ocupa, pero una vez que ha sido puesto en esa coyuntura, surge un deber ser supererogatorio, no obligatorio, que es sacrificarse. No es un ejemplo a seguir, es un ideal regulativo al que afortunadamente no nos alcanza. Pero no es obligatorio, además. No es obligatorio, claro. Por eso es una santa, porque fue más allá de lo debido, de lo obligado. Crímenicas, los hermanos Karamazov terminan de una manera para mí muy emocionante, y es cuando muere un niño y lo van a enterrar, y al final las últimas palabras de la novela son la esperanza de Alyosha sobre la resurrección. Eso es. Entonces la pregunta ahora es el salto entre la cultura griega de Sócrates y la cultura cristiana de Edith Stein hubiera sido, creo, el salto entre la inmortalidad del alma y la resurrección de los cuerpos. La inmortalidad del alma es una tesis griega. La resurrección de los cuerpos, por tanto la unidad entre el alma y el cuerpo, es sin embargo una genuina aportación judeocristiana. Sin embargo, Edith Stein no habla de la resurrección de la carne, sino de la inmortalidad del alma. ¿En eso crees que está inficionada de helenismo y haría abdicación
Puede ser, puede doctrina ser. cristiana. Claro, intenté darle un poco más de cuerpo a su concepción del cristianismo a través de la mística española, ¿no? El equivalente a la visión que tiene Sócrates de Apolo, que le viene a decir al final de sus días que deje la filosofía y se entregue a la poesía, Sí. después de todos los diálogos que había tenido con Ión, etcétera, reyéndose los poetas, sería Edith Stein soñando con San Juan de la Cruz, una figura también así que le da de mamar, Sí, y es verdad, una cosa es verdad, así leche turgente, abundante. de hecho abundante, por el tema este carnal de la mística española. Pero lo que dices está muy bien señalado, y hay un poco de resurrección de la carne, pero en la segunda entrega de la trilogía. Ah. Entonces, no voy a... Bueno. No, es cierto, es que estoy trabajando en eso ahora mismo, entonces una idea buenísima, pero que Pero para la dejamos siguiente. como cliffhanger para la siguiente. Ahora lean esta y ya podrán leer luego más la adelante última la pregunta siguiente. y paso a alguna pregunta del público. Y la última pregunta es, dice al principio la novela que Jantipa se convirtió por el testimonio, por el testimonio de Edith Stein. Has utilizado que en las 10 primeras páginas son una conversación, además un diálogo con la... Aspasia, sí. Sí, con la típica edición de diálogo casi teatral entre Aspasia y Jantipa, y a la página 10 eso se olvida. Yo pensé que a lo mejor eso lo recuperabas al final, pero te ha encantado y además es muy bonito el chiste final que Sí. recuerda lo del gallo, ¿no? ¿Por qué era importante esas 10 primeras páginas? ¿Por qué no hemos entrado directamente sin necesidad de estas 10 primeras páginas en que hay ese diálogo que no necesitas luego recuperar? Claro, ahí ya digo que ya se verá mucho mejor cuando salga la segunda parte, que se titula La astenia del saber. En este diálogo se parte de la omnisciencia. Aunque es una narración en primera persona, hay una omnisciencia plena, muy curiosa y un poco artificiosa. Se sabe de todo, se citan todos los autores perfectamente, no se falla un nombre, hay un pasaje incluso citado de la crítica de razón pura tal cual. Al comienzo están hablando con mucha... como si se acabaran de leer Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, y van citando casos contrapuestos de la posición de la Iglesia acerca del Holocausto. Y vamos, me gustaba este juego de que tradicionalmente asociamos la primera persona en narrativa con lo no confiable, la visión un poco sesgada, y quería partir de, digamos, Una cierta objetividad. de una cierta objetividad, de una cierta presunción de omnisciencia, y también de un estilo claro. Es decir, que un lector que no sepa quién es Edith Stein lee este libro y lo entiende. Sí. Y no hay, por ejemplo, frente a Joyce, que tú puedes estar leyéndose el libro de Joyce y ni idea de que, si no has leído la Odisea y si no conoces además la historia de Irlanda, te van apareciendo un montón de referencias que tú no entiendes. Quería que este diálogo tuviera ese elemento puramente accesible, casi que se pudiera distribuir en los colegios en la ESO, prácticamente. Como tengo aquí mi madre que da clases en esos cursos, pues a lo mejor va a hacer esa toda esta gente que está aquí son alumnos de mi madre. Y digamos que el juego va a verse completo con la segunda parte, donde se partirá, digamos, de la ignorancia para llegar al saber. O sea que hay una cierta conciencia de que forma parte de una trilogía. Eso es, sí. Claro, aquí lo que se está viendo es, igual que los ciegos que tocan al elefante, se está tocando la trompa o la cola o una pata, y muchos de los elementos que parecen muy artificiosos o accesorios de este libro se van a ver complementados con las siguientes entregas. Mi objetivo era, que para mí es el objetivo de una presentación del libro, lo fundamental, que es la celebración, y que la conversación que tengamos sea una invitación a la lectura. No sé qué pensáis vosotros. En mi opinión, la intervención de Ernesto ha hecho que quien no haya leído el libro se le haya despertado un apetito muy grande por leer el libro. Se lee muy bien, es una delicia su lectura, la aconsejo vivamente. Y si os parece, abrimos una sección de alguna pregunta que pueda complementar la conversación que hemos tenido Ernesto y yo. ¿Alguna pregunta que queráis hacer, Ernesto? En este libro te inspiras en el Fedón y de hecho pues, constantemente el tema, etcétera. ¿Has pensado en otros libros de otra ideología? Quiero decir, voy a volver a repetir. Es la ventaja de la oralidad, o sea que si esto estuviera por escrito... Sí, has hablado, hiciste un directo también presentando antes el libro, de que quieres hacer una trilogía inspirándote en los 3 géneros
del diálogo de Platón, Ujú. en el que directamente pues, los aporéticos en los que discuten, Claro. en el que hay testigo, hay alguien que es un testigo, que sería este caso el libro, o el diálogo en primera persona, que normalmente Sócrates en primera persona habla. De estos diálogos en los que hay testigo, uno de los grandes es el banquete. ¿En qué sentido va a estar la presencia del banquete en tu trilogía? O si hay alguna pérdida en inspirarse en el Fedón frente al banquete, o Sí. si el banquete va a estar en algún sitio. Sí, sí, sí. La última entrega de la trilogía, Perictioneo de la Libertad, es una versión del banquete. Y el banquete me parece el más novelístico de los diálogos de Platón, en el que hay un narrador testigo, pero además se da el asunto de que el narrador no es testigo. O sea, es un narrador de segunda o de tercera mano. Entonces se produce ahí más bien el fenómeno conocido en la literatura como el narrador no confiable. Y eso tendrá también su transposición, digamos, a la trilogía. Ya digo, de las tres entregas, esta es la que hace el homenaje casi pleno a Platón. Digamos que en esta primera entrega están prácticamente los tres tipos de géneros que maneja Platón. Está al comienzo la interlocución entre dos personajes, está la vocación aporética, porque no sea una respuesta a la muerte, está el narrador testigo, que es Jantipa, que le dota a todo el diálogo de una cierta omnisciencia que uno identificaría con la tercera persona, y digamos que esta es la deuda debida a Platón. Ya a partir de aquí ahora empieza la diversión, ahora empieza las libertades típicas de una persona que escribe en el siglo XXI, después de pues eso, obras como Adán Buenos Aires o como el Ulises de James Joyce, que ya han hecho de una manera mucho más narrativa o literaria este ejercicio de traer los mitos al presente. Porque al final Platón es un gran creador de mitos, es el gran dramaturgo de las ideas. Coge teorías que en otros autores son dogmáticas o unilaterales y las va poniendo en un escenario para entrar en conflicto o en diálogo. ¿Alguna otra intervención? Sí. Vamos, si os parece, hacemos una pequeña ronda breve de intervenciones y luego os respondo a todos seguidos. Sí. Vale. Habéis citado a los hermanos Karamazov, tomando otro libro de Dostoyevsky, en este caso Crimen y Castigo, que creo que no se considera spoiler, pero en torno al asesinato de la vieja, por Raskolnikov, tal. Y viendo que este libro se centra mucho en la muerte, me preguntaba si, tomando el ejemplo de Crimen y Castigo, ibas a abordar en algún libro de la trilogía, o en este a lo mejor lo pensaste, hasta qué punto es legítima la muerte, o cuánta legitimidad tiene el acto de matar en sí. Ya. Vale, te respondo, porque tampoco tenemos tanto tiempo, hacemos varias y respondo a varias. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Sí. Sí, no sé si alguna vez has contestado esta pregunta o lo has manifestado. Me gustaría saber cuál es tu postura acerca de la inmortalidad, la muerte, la vida más allá. Si tienes una postura al respecto. Vale. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues en la segunda entrega, en la Ascenia, sí que va a aparecer de fondo el asunto del matricidio y del parricidio. Y el tema del Holocausto es que se creó un sistema de exterminio industrial donde la gente, donde los que participaban o colaboraban en él no sentían que estuvieran matando a nadie. Simplemente estaban moviendo cuerpos o volúmenes o materia orgánica de un sitio a otro, ¿no? Convirtiendo además a las víctimas en verdugos. Pues eso, uno de los capos es muy conocido, ¿no? Los capos y los propios Sonderkommando, los comandos especiales que se encargaban de meter a la gente en las cámaras de gas y luego sacarlas, incinerarlas, etcétera, eran también reclusos. Hay una película buenísima a ese respecto, del hijo de Saúl, de un director húngaro, que es de nuevo es una primera persona fílmica, porque es una cámara muy pegada a la cara, con mucha dispersión de foco, y va siguiendo a un miembro del Sonderkommando que encuentra a su hijo en la cámara de gas, muerto ya, y va buscando por todo el campo de concentración y de exterminio un rabino que pueda enterrarle. Y sí, es un tema que está un poco de fondo aquí, pero digamos, el tema concreto del asesinato personal, de la vocación de matar a alguien,
eso estará más de fondo, si se quiere, en la Asdenia del saber. Y, sí, perdón, el tema de la No, tú te declaras materialista, ¿no? Claro, yo me declaro más que materialista, naturalista, ¿no? Y en ese sentido, mi posición no es exactamente ni la de Charlotte, que es la materialista comunista, que habla como una feminista radical del siglo XXI, en femenino plural constantemente, incluso se habla a veces de animales y dice las cerdas y las ardillas y cosas así. Cuando las cerdas vuelan, ¿no? Cuando las cerdas vuelen, se habla en un momento dado de este tipo de esto, ¿no? Cosas de este tipo. No es ni la de Charlotte ni tampoco la de Eda Margolius, que es la posición kantiana protestante, el sentido del deber, la idea de Dios como postulado de la razón práctica, sino que es un término medio. Entonces yo estoy más próximo pues, a posiciones un poco como la de Spinoza, si se quiere, ¿no? Claro, que es una inmortalidad que éticamente no nos importa, porque sí, bueno, vamos a ser inmortales en el sentido de que nuestros átomos o nuestras células van a participar de otros organismos. Se habla en muchas ocasiones de que esa no es la inmortalidad que deseamos una inmortalidad personal, una inmortalidad consciente, y no esta inmortalidad del chichinabo que nos ofrece el naturalismo, pero que por desgracia es la única en la que yo puedo creer. Respecto al spoiler, yo creo que con eso terminamos y Sí. pasamos a las firmas. Yo termino porque, aludiendo a una anécdota que me contaron el otro día, que es una anécdota perversa porque sugiere la incultura de la juventud, toda esa retórica un poco pesada, pero que me comentaban de alguien que estaba en el autobús y un chico le preguntaba a otro: oye, ¿has visto la serie Isabel? Hay una serie de televisión que es Isabel, sobre Isabel la Católica. Y dice: sí, me ha gustado muchísimo, y además al final se casa con Fernando. Y dice: no jodas. Bueno, y si queréis, ahora pasamos al... Ernesto va a firmar muchos ejemplares a todo el mundo que desee la firma de Ernesto. Muchas gracias por vuestra presencia.